Shalom a todos, con el permiso del cielo y bajo la autoridad de nuestro Santo Maestro Jesús HaMashiach, con el permiso de nuestro Rab, el doctor Dan Ben Abraham, que la paz y la bendición del Altísimo sea sobre él, con el permiso de la Corte Rabínica de la Alianza Nexarita Internacional AMI y con el permiso de cada uno de ustedes, vamos a compartir en esta oportunidad la porción de la Torá que tiene por nombre la Parashá Vayehi, que es la última porción del libro de Bereshit y se encuentra en Génesis capítulo 47, versículo 28, al capítulo 50, versículo 26. Un Sefer Torah está dividido en secciones que son llamadas parashot. Y con respecto a esta parashá Vayehi, nuestros sabios demuestran que hay algo inusual en esta parashá que vamos a estar comentando. Dice que si una parashá comienza en un renglón nuevo, recibe el nombre de una parashá petujá, que literalmente significa una parashá abierta. Pero si una parashá empieza en medio de un renglón, tras un espacio de 9 letras, se llama una parashá setumá, que se traduce como una parashá cerrada. Y con respecto a la parashá Vayehi, es una parashá en sí misma que comienza en la mitad de un renglón, sin dejar espacio que la separe del final de la parashá anterior. Por eso es considerada esta parashá completamente oculta y cerrada. Es la única parashá en todo el Sefer Torah con esta característica. Voy a explicar un poquito esto para que lo podamos tener en mente. Cuando uno ve un Sefer Torah, un rollo de la Torah, uno va a darse cuenta que hay varias columnas. Normalmente se abre donde se puedan ver 3 columnas y de esa manera se va leyendo la parashá. Creo que muchos de los que siguen nuestra cuenta hermana de nuestra Alianza Nexarita Internacional AMI y han estado en los servicios de Shaharit, en la parte de la lectura de la Torá, han podido ver las columnas de la Torá, de un Sefer Torá, y más o menos tienen una idea de lo que estamos hablando. Bueno, cuando una parashá empieza, ¿verdad?, separada, ¿ok?, comienza separada, se conoce como una parashá abierta, ¿verdad?, porque comienza en un renglón nuevo y por lo tanto es una parashá abierta. Pero si una parashá comienza en un mismo renglón, ¿verdad?, en una columna y en un mismo renglón simplemente dejando 9 espacios de 9 letras e inicia la otra parashá, entonces se considera una parashá cerrada, ¿ok?, porque está iniciando esta parashá en una misma columna donde está terminando la otra y está dejando 9 espacios de 9 letras solamente para iniciar la próxima parashá. Entonces eso es considerado una parashá cerrada. Pero en el caso de Vayehi, que es la parashá que estamos estudiando en esta oportunidad, en el caso de Vayehi no hay ningún tipo de espacio, es decir, comienza en el mismo renglón y no deja ningún espacio, es decir, está continua con la parashá anterior. Y es la única parashá de toda la Torá que tiene esta característica, que comienza en el mismo renglón sin dejar los 9 espacios. Es decir, esto quiere decir que si
aquellas que dejan espacio son cerradas. Esta, que es inusual a todas las parashá, incluso cerradas, es cerrada y oculta. Es lo que mencionan nuestros sabios. Por lo tanto, en todo el pergamino de la Torá, Vayehí se caracteriza por ser la única parashá en la que no hay un espacio que la separe de la parashá que le antecede, en contraste con la regla general de que una parashá empieza en un nuevo renglón o por lo menos debe estar separada del anterior por un espacio de 9 letras. Por lo tanto, nuestros sabios describen a Vayehí como una parashá completamente cerrada, lo cual nos da indicios sobre el estado de ánimo de los hijos de Jacob cuando el patriarca muere. En este momento, el corazón de los hijos de Israel estaba cerrado a la espera del sufrimiento y la desesperanza de una inminente esclavitud. No bien había muerto Jacob cuando el exilio espiritual inicia. Si bien las tribulaciones físicas y emocionales de la esclavitud no comenzaron sino hasta que murieron todos sus hijos, sin embargo, el exilio espiritual inició. De hecho, nuestros sabios también mencionan otro motivo. Jacob quería decirle a sus hijos que cuando llegara el fin de los días, es decir, la era mesiánica, cuando finalmente terminarían los exilios de Israel, él les revelaría esos días. Sin embargo, él no pudo hacerlo, no pudo revelarle los días de Mashiach, porque su visión profética se cerró, es decir, le fue oculta. Por lo tanto, los sabios en la Torá enseñan que los espacios en la Torá ilustran pausa que Dios hizo a fin de que Moshe pudiera entonces reflexionar acerca de los versículos que le anteceden. En consecuencia, el cerramiento de esta parashá Vayehí denota que el periodo que siguió a la muerte de Jacob, sus descendientes carecieron de la capacidad de percibir lo que significaba este gran evento, y por lo tanto no pudieron entender el mensaje oculto, cerrado, que Jacob les dejó en sus palabras finales. Esto es importante que entonces lo podamos tener en cuenta con respecto a esta parashá Vayehí. De hecho, Rashi, que es uno de los grandes intérpretes de la Torá, dice: ¿por qué esta parashá es cerrada? La respuesta de Rashi es porque a partir del momento que el patriarca Jacob falleció, los ojos y los corazones de Israel se cerraron a causa del sufrimiento de la esclavitud que los egipcios le infligieron. Es decir, como hemos venido estudiando, hay dos motivos por el cual esta parashá es vista como una parashá cerrada. Por un lado, el hecho de que Jacob muere, ¿verdad? Y por lo tanto el exilio espiritual empieza. Es decir, aunque el exilio físico no empieza aún, eso empezará después que mueran todos los hijos de Jacob, sí inicia la opresión espiritual. Comienza a sentirse en Egipto un ambiente espiritual diferente por la muerte de Jacob Avinu. Y lo segundo que nuestros sabios destacan es que esta parashá es cerrada porque Jacob tenía en su alma el deseo de mostrarle a los hijos de Israel cómo serían los días de la redención final. Eso era el deseo de Jacob. Quiso mostrarle los días mesiánicos, la edad mesiánica, cuando Mashiach establezca su reino. Y a pesar de que ese era el deseo de Jacob,
cuando vemos sus palabras, nos damos cuenta de que Jacob no pudo revelarles. Hashem no permitió, y por eso es que los sabios dicen, esta parashá es cerrada. ¿Por qué? Porque a pesar de que Jacob tenía el deseo de mostrar los días de Mashiach, Hashem le cerró el entendimiento para que no lo revelara. Sin embargo, al mismo tiempo, nuestros sabios nos enseñan, a pesar de que está cerrado, no quiere decir que está carente. Está muy profundo que nuestro entendimiento aún no llega a entender lo que Jacob nos dejó en sus palabras. Entonces, básicamente estas son las dos posiciones. Por lo tanto, en esta parashá vamos a encontrar diferentes tópicos. En primer lugar, el pedido de Jacob a Joseph antes de morir. ¿Ok? En otras palabras, Jacob, cuando sintió la inminencia de su muerte, Jacob mandó a llamar a Joseph, el único de sus hijos que estaba en el poder, y le pidió que le jurara que lo llevaría a Eretz Israel para enterrarlo en la cueva de Macpela en Hebrón, donde estaban sepultados Abraham, Sara, donde estaban sepultados Yitzhak y Rivka, y según la tradición, incluso Adán y Eva estaban sepultados en esa misma cueva. Y por lo tanto, Jacob le solicita a Joseph que cuando muera, por favor, no me entierren en Egipto, no me entierren en Egipto. Al respecto, por ejemplo, Rashi interpreta que el favor que una persona le hace a un muerto es un auténtico favor. ¿Por qué? Porque esa persona no puede pagarte por el favor que le estás haciendo. ¿Okay? No puede retribuirte lo que estás haciendo por él. Por lo tanto, nuestros sabios dicen que no necesariamente el favor que se hace con el muerto se considera favor verdadero, sino que cualquier ayuda que se realiza sin esperar nada a cambio se considera una ayuda auténtica. Y por lo tanto, el auténtico favor es el que se hace con una intención pura. Y podemos interpretar que el favor que se hace por la verdad y la justicia, por el puro hecho de beneficiar a alguien, especialmente cuando una persona no puede retribuirte por el favor que le estás haciendo, por eso se considera un verdadero favor. Y ya que una persona fallecida que está solicitando un favor antes de morir, él luego no podrá pagar ese favor, entonces es por esa razón que se considera un verdadero favor, ya que esa persona no podrá pagarte por lo que estás haciendo por ella. En este sentido, estamos obligados desde el punto de vista humano a hacer todo lo necesario para darle un entierro digno a nuestros seres queridos. ¿Ok? Y esto también surge de esta parashá, de la importancia de la sepultura desde el punto de vista hebreo. Y nuestros sabios dicen que Jacob tenía varios motivos, ¿okay? Varios motivos para insistir en el pedido de no ser enterrado en Egipto. ¿Cuáles fueron los motivos de Jacob? Número uno, sabía que la tierra de Egipto en un momento, ¿verdad? Un día sería infectada de piojos, como ocurrió cuando las plagas en Shemot capítulo 8, verso 12. Y por lo tanto, si él era enterrado en Egipto, los piojos pulularían debajo de su cuerpo. Por lo tanto, Jacob no sabía eso, tenía esa visión profética. Sabía que en un momento Hashem iba a visitar Israel e iba a enviar la plaga de los piojos y no quería que su cuerpo fuera afectado por esa plaga. Número dos, quienes están enterrados fuera de Eretz Israel no revivirán en la resurrección hasta que vayan rodando por la tierra de Eretz Israel. En otras palabras, según esto,
una persona que está enterrada en cualquier otro país, un justo que esté enterrado en cualquier otro país, en el momento de la resurrección de los muertos va a ser arrastrado por debajo de la tierra hasta que llegue a Israel, y en Israel es que va a resucitar. Mientras que los que están enterrados en Israel resucitan allí, no tienen que pasar ese viaje subterráneo bajo tierra. Es una de las cosas que enseñan nuestros sabios. Y por esa razón, para evitarse eso, Jacob buscó ser enterrado en Israel para que cuando venga el día de la resurrección de los muertos, él pudiera resucitar de forma inminente. Número 3, Jacob no quería que los egipcios hicieran de su tumba un santuario de idolatría. Entonces, otra de las razones por la cual él sabía que los egipcios eran idólatras y él no quería que su recinto se convirtiera en un santuario de idolatría. Por lo tanto, estos eran los motivos especiales de Jacob para poder entonces ser enterrado allí. Voy a compartirles entonces un resumen importante de los aspectos de esta parashá. Con la parashá Vayehí culminan los relatos sobre los patriarcas, a los que la Torá asigna 10 de las 12 parashot que componen el libro de Bereshit. Es decir, 10 parashá están centradas en los patriarcas, desde la parashá Lech Lechá, que es la tercera parashá de la Torá, hasta esta parashá Vayehí, que es la última parashá del libro de Bereshit. 10 secciones son dedicadas a los patriarcas. Una sección es dedicada a la creación del universo y del hombre de Adán, que es la parashá Bereshit, y otra sección es dedicada a Noah y a sus descendientes. Pero el resto de las parashot, desde el Lech Lechá hasta esta parashá, 10 secciones están centradas en los patriarcas de Israel. Por lo tanto, por imposición de las circunstancias, se produjo un distanciamiento temporal entre la familia de Jacob y la tierra prometida a su descendencia. Es decir, el arribo de los hijos de Israel a Egipto causó un distanciamiento temporal de Jacob y su familia con la tierra prometida. Es decir, este es el primer exilio que pudiéramos hablar de nuestro pueblo como pueblo, ¿verdad? Cuando Jacob tiene que exiliarse a la tierra de Egipto junto con su familia y habitar allí. Y a pesar de esto, como lo estamos viendo, no se desconectaron con la tierra de Israel. Jacob pidió: entiérrenme en la tierra de Israel, no dejen mis huesos aquí. Lo mismo pedirá Joseph más adelante. Joseph no lo pidió en el instante, pero Joseph dijo: cuando Hashem les visite y los haga salir de Egipto, no dejen mis huesos aquí. ¿Por qué? Porque siempre estuvieron conectados con la tierra de Israel. Es la sólida unión de los padres de nuestro pueblo con la herencia de los descendientes que se halla puntualmente expresada, ¿verdad?, en esta parashá, es lo que entonces nos permite entender esa conexión extraordinaria que hay entre la tierra de Israel y los hijos de Israel. Por lo tanto, los sabios puntualizan el hecho de que la presente sección comienza con la palabra Vayehí, y vivió Jacob en Egipto. En contraste, cuando Jacob retornó a la tierra prometida, luego de su permanencia en el extranjero, la Torá dice Vayeshev, es decir, se estableció. Jacob en la tierra de su residencia. Establecerse significa instalarse definitivamente, y es el término aplicable para referirse a la instalación de alguien en la tierra de Israel. Por el contrario, la permanencia en la diáspora es pasajera, a solo efectos de subsistir hasta que las épocas de tribulaciones pasen y podamos retornar a la tierra. Es por eso
que la parashá se refiere a Jacob en el destierro en Egipto, con la palabra Vallejí, y vivió en Egipto. En vez de Valleshev, se estableció. Pues la primera alude a un estado de residencia circunstancial, transitorio. Tengo que vivir para sobrevivir en el exilio. Mientras que la segunda alude a un estado de instalación definitiva, como ya lo hemos mencionado, y solo es aplicable a la tierra de Israel. Por lo tanto, lo expuesto constituye un reflejo en nuestra realidad del descanso del alma en este mundo terrenal. El mundo superior es la tierra de Israel. El mundo inferior es Egipto y el exilio. Por lo tanto, el alma es Jacob. El alma desciende a este mundo como extranjero, como de paso, sabiendo que su objetivo consiste en lograr elevarse para alcanzar la verdadera residencia, que es el mundo por venir. Por lo tanto, el objetivo no es permanecer en Egipto prisionero de las limitaciones de este mundo que nos impone, sino ascender y lograr trascender. Entonces, estos son aspectos importantes que tenemos que entender con respecto a esta parashá. Y bueno, en esta porción, Vallejí, vamos a encontrar, ¿verdad? Ciertas declaraciones importantes, ¿verdad? Vamos a encontrar, por ejemplo, la bendición que Jacob le da a Menashe y a Efraín, ¿ok? Una expresión sumamente profética, ¿verdad? Que Jacob bendice a Menashe y a Efraín. Luego, la bendición de Jacob a sus hijos, ¿okay? La bendición que Jacob declara sobre cada uno de sus hijos, una bendición importante, ¿verdad? Para cada uno de ellos, en los cuales con el ayuda del cielo vamos a estar compartiéndoles algunos aspectos de esas bendiciones, ¿ok? Luego encontramos la muerte de Jacob, ¿ok? Y como todo Egipto llora por la muerte de Jacob y cómo es entonces guardado luto por la muerte de este gran patriarca. De hecho, nuestros sabios dicen que Jacob no murió. A lo que se refieren es que sostienen que Jacob no falleció, aunque la Torá relata que lloraron, lo embalsamaron y lo enterraron. Y nuestros sabios dicen, por ejemplo, citando el texto de Yirmiyahu, capítulo 30, verso 10, no temas, oh Jacob, mi siervo, dijo Hashem, y no estés consternado, oh Israel, pues te salvaré desde lejos y a tus descendientes del cautiverio. Por lo tanto, en estas palabras del profeta Yirmiyahu, vemos que el profeta equipara a Jacob con sus descendientes, dando a entender así que su descendencia sigue con vida, así como él. Por lo tanto, nuestros sabios dicen, Jacob no murió. Y es que tenemos que entender que desde el punto de vista de las escrituras, para lo justo, la muerte es simplemente un dormir en Hashem. Así lo dice nuestro código real, por ejemplo, los que duermen en el Señor. Por lo tanto, los justos no morimos, sino que dormimos esperando ser despertados en el día de la resurrección de los muertos. Entonces, estos son aspectos importantes que vamos a encontrar en esta parashá. Otro de los aspectos que son de gran importancia, cuando los hermanos de Joseph se dieron cuenta que su padre había muerto, pensaron que Joseph sería como quiso ser Esaú, quiso matar a su hermano después de que su padre muriera. Y ellos, los hermanos de Joseph, pensaron lo mismo con respecto a Joseph. Y Joseph los tranquiliza, ¿verdad? Los hermanos de Joseph ven que su padre había muerto, en el sentido de que ya no estaba físicamente con ellos, y por lo tanto
ellos pensaban que mientras él vivía, Joseph solía estar con ellos, tratarlos bien por amor a su padre. Pero ahora que él murió, o físicamente ya no estaría con ellos, mejor dicho, entonces ellos pensaban que la situación iba a cambiar y que Joseph se iba a volver hostil con ellos. Pero Joseph les revela a ellos que él no guarda ningún tipo de rencor, ¿okay? Que su temor no tiene base, porque él realmente los perdonó. Y por lo tanto, el verdadero motivo por lo cual ellos llegaron a Egipto fue porque Joseph lo había traído debido a que él entendió que su propósito era sustentarlos, sostenerlos, ayudarlos, preservarlos y resguardarlos en todo momento. Entonces, esto es una de las aclaraciones importantes que Joseph le hace a sus hermanos, tranquilizando su corazón. Finalmente, la parashá termina y el libro de Bereshit termina con estas señales de redención. Joseph revela a sus hermanos una señal secreta de la redención que Jacob había confiado a él en sus últimos instantes de vida. Llegará un día que vendrá un redentor para liberar a los israelitas esclavizados en Egipto. Él les dirá que Dios había declarado: ciertamente los he recordado. Así como ahora Joseph prometió que sus hermanos, ciertamente Dios los estaba recordando, esa misma expresión la usaría el Redentor cuando sería enviado. Por lo tanto, él pondría de manifiesto su presencia como si los hubiera recordado una vez más. Y esa sería la contraseña que fue transmitida a los líderes del pueblo. Y por lo tanto, cuando vino Moshe y pronunció estas palabras que el Eterno les había recordado, supieron que en efecto estaba hablando en nombre de Dios. Y por lo tanto, a primera vista podríamos preguntarnos cuál habría sido el impedimento para que algún charlatán viniera y pronunciara las mismas palabras. Y la profecía, por su misma naturaleza, es algo que trasciende a la lógica. En efecto, nadie, excepto Moshe, usó jamás esta expresión. Y cuando vino y pronunció estas palabras, la nación supo y tuvo fe en él. Y esto es un aspecto importantísimo que encontramos. Y Joseph le dice a sus hermanos: mira, estoy por morir, Dios ciertamente les recordará, les hará subir de esta tierra que juró, como lo juró Abraham, Isaac y Jacob, y por lo tanto les pido que no dejen mis huesos aquí. No dejen mis huesos aquí en Egipto. Cuando Hashem los visite y les redima, deberán llevar mis huesos. Y eso lo vemos precisamente con Moshe, que cumplió esa tarea, buscó los huesos de Joseph en Egipto para poder llevárselos con él hacia la tierra prometida. Estos son aspectos extraordinarios e importantes de esta parashá Vayehí que nos toca estudiar esta semana. Permita al Eterno que estos comentarios sean de bendición para su vida y estén pendientes del resto de la enseñanza que estaremos compartiendo con ustedes. Shalom Ubraja.